Gracias. Muy buenas tardes. Este es un tema que en lo personal a mí me hubiese gustado tratarlo más bien como un foro de preguntas y respuestas. Durante 30 minutos poder escuchar las consultas que ustedes puedan tener en relación a esta temática. Y eso probablemente me permitiría a mí, gracias, les decía que eso pues me permitiría a mí ir dirigiendo el tema que yo preparé. Así que con toda la tranquilidad del caso, ya que estamos finalizando el Congreso y yo vi que don Román decía que estaba ya como más relajado, y ustedes también. La verdad es que si me permite el señor presidente de la mesa y los organizadores, y si no hay ninguna objeción, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacerme, con muchísimo gusto me levanto la mano conforme voy hablando, que tenemos 30 minutos para esto y podríamos incluso hacerlo en menos. Pero dejo abierta esa posibilidad porque muchas veces se puede prestar para enfocar hacia donde las personas están como necesitadas de información y estaría gustoso de hacerlo. Así que desde ya dejo abierto, incluso en este instante, si alguien tiene alguna pregunta, procedo. Perfecto, muchas gracias, dígame. Lo escucho. Ok, aquí somos bastante flexibles y, bueno, no sé si qué se me hizo Román o don Luis Fallas, no tenemos ningún problema con ese cambio de metodología. Lo único que sí les agradecemos es que las intervenciones sean lo más concretas y las preguntas para poder aprovechar al máximo ahí la mayor parte de intervenciones. Las compañeras ahí con los micrófonos, si nos ayudan para… Y les prometo que conforme ustedes van preguntando, yo me voy enfocando hacia lo que les preparé. Bueno, la consulta mía es con relación a la prueba. Hace unos años, en un estudio que fue denunciado por una diputada, en el Hospital de Niños llegó la OIJ, incautó todo el estudio, incautó todos los expedientes, computadores y un montón de cosas, y al final no encontraron nada y se arruinó el futuro de los pacientes y el futuro del estudio y una serie de cosas. Entonces ahora a mí me preocupa con la seriedad en que se ha elaborado la ley y la falta de seriedad de algunas personas. ¿Qué sucedería en este marco legal actual si una persona anónima pone una denuncia y después resulta que es falsa y resulta que se arruinó un estudio clínico? Gracias. Bueno, vamos a ir enfocando esa pregunta hacia el tema que yo les tengo preparado. El tema que les tenemos preparado para hoy son consideraciones éticas y médico-legales de la Ley Reguladora de Investigación Biomédica número 9234. El señor nos habla acerca del tema de la prueba. Entonces, vamos a enfocar esto hacia la estructura de la conferencia de esta tarde. Cuando en medicina legal estamos hablando de la prueba, lo que estamos hablando es que usted, como investigador, requiere demostrar que hizo su trabajo de una forma apegada a la normativa, es decir, ajustada a derecho. Si usted tiene protocolos que ha respetado y que ha llevado a cabo rigurosamente, usted probablemente las consecuencias dañosas que pueda tener la investigación biomédica que usted pueda estar realizando o que pueda estar dirigiendo van a tener repercusiones jurídicas en el tanto en cuanto usted no pueda demostrar que usted controló el riesgo. Porque precisamente en derecho de daños y en este caso daños que pueden producirse a las personas como consecuencia de la investigación biomédica, podemos hablar, por ejemplo, de lesiones, o podemos hablar, por ejemplo, de aborto, o podemos hablar, por ejemplo, de homicidio culposo. Todas esas tres de orden culposo. Si se llegase a producir como consecuencia de la investigación, biomédica, alguna de esas tres circunstancias, entonces tendrá que
probarse por parte del investigador que siguió efectivamente los pasos del protocolo, que tenía control del riesgo, porque el problema es que precisamente en esto priva un principio que se llama el principio precautorio. En investigación biomédica tenemos que regularnos por el principio precautorio en salud, principio que va de la mano con el principio de proporcionabilidad y de razonabilidad de lo que estamos haciendo. Dentro de estos principios a los que me refiero están necesariamente la dignidad humana, el principio vida, el principio categórico kantiano, aquel que el imperativo categórico kantiano, que establece básicamente que el fin no justifica los medios. Entonces, en el tanto en cuanto nosotros podamos probar que nuestra investigación siempre se ajustó a la norma, se ajustó al protocolo, y que a partir del momento en que detectamos un riesgo no permitido, tomamos las acciones para evitar el daño, a partir de ese momento las cosas van bien. Pero si no podemos probar, que es la pregunta del señor en el tema de la prueba, si no podemos probar que nosotros nos ajustamos a derecho y hubo una consecuencia dañosa, un damnificado a raíz de nuestro actuar, entonces podemos incurrir en responsabilidad. Y es uno de los temas de los que me interesa mucho que tratemos este rato en la tarde, precisamente porque, como les decía, consideraciones éticas y médico-legales de la ley. Ustedes como investigadores no pueden darse el lujo, por ejemplo, de brincarse el consentimiento informado. Yo sé que ustedes de esto conocen mucho y lo tienen muy claro, pero un consentimiento informado mal realizado o un consentimiento informado que no fue adecuadamente informado, al final de cuentas más bien termina siendo prueba en contra de ustedes, y eso precisamente es lo que ustedes van a querer evitar. Estamos en la obligación justamente de ajustarnos a lo que el principio precautorio nos manda, el principio de razonabilidad, de tal suerte que en materia de prueba siempre será importante, además, que ustedes lleven una adecuada bitácora, que lleven un adecuado control de lo que se está haciendo, a efecto de poder probar y demostrar que el daño que se produce es consecuencia del azar y no consecuencia de la falta de riesgo, de la falta de control de parte de ustedes. No sé si hay alguna otra pregunta para seguir y continuar. Sin embargo, sí agradecería si hubiese alguna otra pregunta. Sí, señor. Muchas gracias. No, tal vez simplemente en el mismo tono del señor, ¿cómo funcionan las denuncias anónimas? Digamos, porque resulta que en un caso como el que citó el doctor Montenegro, viene una investigación del Ministerio Público por una denuncia anónima. O sea, ¿qué problemático es esto de las denuncias anónimas? Porque realmente pueden estar, digamos, siendo a tono personal. Eso es algo que uno, digamos, desconoce. Señor, nosotros en el Departamento de Medicina Legal, cuando nos llegan los casos, ya llegan los casos, digámoslo de una manera así, digeridos por el Ministerio Público, ¿de acuerdo? Entonces el Departamento de Medicina Legal no va a darle trámite a una denuncia, sino que esas denuncias tendrán que llegar a otra entidad. El Departamento de Medicina Legal no se encargaría de recibir denuncias de ningún tipo, y mucho menos anónimas, pero en realidad lo que hace el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica es realizar peritajes para la Administración de Justicia a efecto de determinar si el daño que se dice que ocurrió como consecuencia del actuar del profesional de la salud, en este caso llámese microbiólogo, odontólogo, farmacéutico, médico, tiene relación de causalidad entre
con el efecto y con el acto médico entendido en términos generales, insisto, por profesional de la salud. Entonces, esas denuncias a las que usted se refiere, el Departamento de Medicina Legal no va a tener acceso, porque no le van a llegar a él. Nunca. Si alguno llega a generar una denuncia al Departamento de Medicina Legal para tratar de buscar algún tipo de responsabilidad, ni siquiera será recibida porque no es parte de lo que se hace en el Departamento de Medicina Legal de Costa Rica, en donde se realizan, insisto, pericias para determinar la relación de causalidad entre el acto o la omisión del profesional de salud con respecto al daño que se está produciendo. Bien, el artículo 3 de la ley dice lo siguiente: la vida, la salud, el interés, el bienestar y la dignidad de los participantes en una investigación en salud en la que participen seres humanos prevalecerán sobre el interés de la ciencia, de los intereses económicos o comerciales. En este y otros artículos, pero en este quiero resaltar que ustedes pueden ver cómo se transversaliza ese imperativo categórico kantiano, ese principio vida, ese principio de dignidad humana, ese principio de primero no hacer daño y ese principio de responsabilidad. Todo aquel que lleve a cabo una investigación biomédica tiene que tener muy claro que el interés superior del ser humano es el que está por encima de cualquier otra cosa. Así las cosas, entonces, se advierte que todas las investigaciones o algunas investigaciones van a llevar un riesgo implícito. Este riesgo implícito es el que ustedes como investigadores tienen que controlar, tienen que manejar, tienen que conocer. Las investigaciones que lleven un riesgo desproporcionado son sumamente peligrosas y hay investigaciones que aparentemente no llevan un riesgo, pero que conforme se van desarrollando se va evidenciando un riesgo hacia la salud, hacia la integridad física, hacia la vida del participante. Y ahí precisamente interviene lo que hablábamos al inicio de ese principio precautorio, es decir, cuáles van a ser las medidas que yo voy a tomar en cuenta cuando me percato que existe un riesgo más allá del permitido. Porque cuando ustedes como investigadores están en esto, tienen que entender que van a estar, permítame la expresión, jugando con un riesgo permitido. Cuando el riesgo supere ese riesgo permitido o cuando el actuar del investigador o del equipo influya para que el riesgo se aumente, en esa misma medida usted, si se le genera un daño al participante, puede ser eventualmente responsable, dependiendo de lo que genere. Puede generar un aborto, puede generar una lesión con una incapacidad permanente, como decía don Denis ahora, una incapacidad temporal, o puede generar una muerte. Una muerte, un aborto o una lesión de orden culposo la puede producir en medio de la investigación. Por negligencia, por imprudencia, por impericia, por falta de observancia de reglamentos, en fin, por una falta al deber objetivo de cuidado de usted como científico. En el tanto en cuanto usted incurra en esas faltas, en ese mismo porcentaje usted será responsable en el tanto en cuanto haya ocasionado un daño, que insisto, puede ser alguno de esos tres. Así que entonces, la prueba va a terminar siendo esencial y va a estar justamente en los expedientes que ustedes manejen respecto de esto. No sería de extrañar que conforme pasen los años y se aplique esta ley, nosotros en el Departamento de Medicina Legal comencemos a valorar algunos casos de estos que puedan eventualmente llegarnos, no a raíz de denuncias anónimas, sino a raíz de denuncias ante el Ministerio Público, denuncias que no serán anónimas, sino que serán
para valorar el daño en una persona determinada. Para poder ayudarnos a determinar dónde inicia y dónde termina este principio precautorio, que tiene que regir transversalmente la investigación, este principio de ser precavidos, es importante entender también que va aparejado de un principio que se llama principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad en la investigación biomédica tiene 3 pivotes fundamentales, siempre relacionado con lo mismo que hemos hablado. Un pivote que es propiamente el riesgo al cual va sometido una investigación biomédica. Es que hay investigaciones que no van a generar mayor riesgo y otras que generarán algún tipo de riesgo. Entonces, en el principio de proporcionalidad tendremos que valorar ese riesgo. También tendremos que valorar cuáles son las medidas de control que usted tomó en relación a ese riesgo. Y por último, tendremos que valorar, llegado el momento, los peritos del Departamento de Medicina Legal, cómo se ponderó el riesgo y el beneficio en el caso concreto, en el caso particular, porque no hay más que casos concretos. Este principio de proporcionalidad, unido a ese principio precautorio, hará que el riesgo siempre se mantenga al mínimo. Debe considerarse entonces si este riesgo es previsible, es decir, si va a ser evitable, porque en el tanto en cuanto usted conozca acerca de un riesgo y lo conozca, sepa que es previsible, en esa misma medida esperaríamos que fuera evitable. Y si usted tiene un riesgo previsible que al mismo tiempo es evitable, es porque es controlable. Mientras que si usted tiene un riesgo que es imprevisible, no podrá ser eventualmente sancionado por el daño ocasionado como consecuencia de ese riesgo, precisamente porque usted no lo podía prever. El problema radica si usted tiene las condiciones, las capacidades técnicas para prever el daño y no lo prevé. Sea por ignorancia, sea por impericia, sea por negligencia, o sea, por falta a su deber objetivo de cuidado. Ahí es donde viene usted como investigador a tener eventual responsabilidad. Insisto, si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, no duden en hacerlo, que ya nos dieron el permiso. Sí, señor, le agradezco. No, precisamente en ese sentido yo tengo una duda con relación a la ley, porque los artículos que nos leyó el licenciado Zamora son todos relativos a la acción y no a la omisión. Y entonces, pero sí existen delitos o faltas por omisión que no están específicamente previstas en la ley. Sí, señor, muchas gracias. Justamente el investigador puede incurrir en algún grado de responsabilidad no solamente por accionar positivamente, sino por accionar negativamente, es decir, por dejar de hacer. Si usted, teniendo la obligación de pedirle a una persona que deje de realizar ciertas acciones que están eventualmente perjudicándole en su salud con respecto a la investigación, y se hace de la vista gorda y no le dice, teniendo usted el conocimiento, teniendo la persona el conocimiento, entonces también eventualmente incurre en responsabilidad. La responsabilidad, desde el punto de vista médico-legal, no es solamente por las acciones positivas, sino también por las acciones negativas. El licenciado mencionaba artículos específicos de la ley en donde se dan determinados delitos. Yo estoy hablándoles ahora acerca de criterios de responsabilidad en los que puede incurrir el investigador con respecto a los participantes en el tanto en cuanto se les ocasiona un daño que está fuera del riesgo permitido. Entendiendo riesgo permitido como aquella, permítame la expresión, aquella delimitación de la cancha.
Cuando usted tiene un funcionario con el que usted está trabajando y le delimita la cancha, le dice, este es su trabajo y hasta aquí puede usted hacer y dejar de hacer, esa persona no puede o no debería de hacer más allá ni menos de lo que se le está indicando. Esto es lo que usted debe hacer. Cuando sobrepasa aquellas capacidades de manera irresponsable, entonces entra en algún grado de responsabilidad. Justamente eso es lo que nosotros, lo que estoy pretendiendo explicar en relación a esto del riesgo permitido. Así las cosas, entonces, no debemos nunca sobrepasar el riesgo, nunca, al que nosotros estamos sometidos. Y además, tener en cuenta que hay un azar. El azar nos permite jugar con el riesgo. Claro que sí, hay riesgos a los que sus pacientes van a estar sometidos por el azar y no son controlables por ustedes. No lo son. Y si no son controlables por ustedes, entonces ustedes no serán sujetos de responsabilidad penal, por cuanto no son dueños del control del azar. El problema es cuando, teniendo posibilidades de controlar el azar, teniendo posibilidades de evitar que el azar lleve a una consecuencia dañosa, entonces no se actúa. Ahí no se hace una acción, sino que se hace una omisión y usted ahí puede incurrir en responsabilidad desde el punto de vista médico-legal. Eso es importante dejarlo en claro. Ahora bien. Tiene una pregunta, disculpe, doctor. Ajá. Doctor, con relación siempre con el tema de la prueba. Ah, ya, sí señor, gracias. Mucho gusto. Ricardo Montenegro, para servirle. En los centros de investigación hay dos situaciones que tal vez no se han considerado. Es que un investigador puede estar participando en diferentes estudios y esos, en cada estudio puede tener 5, 10 o 1000 pacientes. Entonces, cuando hay una situación conflictiva con un paciente, es un único paciente dentro de un paquete de estudios y un paquete de pacientes, digamos, dentro de una estructura de un instituto de investigación o un centro o una clínica. ¿Cómo hace su departamento, cómo debiera comportarse la función pública para secuestrar o nada más tomar el caso en ese momento en cuestión, o tienen que tomar toda la información de todos los pacientes, con lo cual se lloraría a los otros pacientes que no les ha pasado nada? Sí, señor. Mire, en esos casos el Departamento de Medicina Legal se va a dedicar o se va a abocar a resolver el caso concreto y por lo tanto entonces solicitaría la información del caso en particular y mandaríamos a secuestrar los expedientes que sean necesarios para resolver el caso en concreto, los cuales probablemente sean única y exclusivamente en relación a ese paciente y protocolos y demás, que eventualmente tendrán que estar a disposición de la autoridad judicial competente para poderlos dar. Por supuesto que habrá un manejo de información sensible, que también es un tema a discutir, pero desde el punto de vista médico-legal lo que interesaría es conocer cuáles son los protocolos, si se establecieron adecuados consentimientos informados, si el consentimiento informado fue adecuadamente establecido, cuál fue el daño que se le produjo al paciente y si el daño que el paciente dice tener es o no consecuencia directa del acto médico, entendiendo acto médico como un acto del responsable de la salud. Independientemente que sea farmacéutico, médico, etcétera. Ese es el punto. Si no existe esa causalidad médico-legal, desde el punto de vista médico-legal, no hay nada que imputarle a esa persona. Nada. Así que entonces la recomendación precisamente es mantener documentos muy claros, darse cuenta, o sea, llevar un manejo muy adecuado del control de los riesgos, controlar los riesgos, ponderar el riesgo-beneficio y, si es el caso, siempre bajo el principio precautorio, valorar hasta dónde debe llegar la investigación, cuando estamos más allá del riesgo permitido, porque ahí es donde está el kit de esta conferencia, cuando estamos superando el riesgo permitido. Ese es el punto esencial. Sí, señor. Gracias.
Yo soy decano de la Facultad de Medicina, Luis Villalobos, mucho gusto. Placer. Quería hacerle una pregunta, digámosle, bueno, es claro que ustedes actúan por evento, es decir, de una manera, podríamos decir, reactiva, es decir, si no hay evento, no actuaría el departamento. Sin embargo, eventualmente se podría hacer un aporte importante al enriquecimiento de la aplicabilidad de esta ley, en el tanto ustedes, con los casos que ya han sido juzgados, consolidados, etcétera, pudieran hacer una realimentación, no sé, a las autoridades sanitarias, de manera tal que se pueda, desde lo que ustedes han encontrado, promover las buenas prácticas en investigación biomédica. ¿Es factible hacer eso? Sí, señor, muchas gracias. Es factible. Todavía no hemos tenido, de hecho es muy reciente la ley todavía, y no hemos tenido casos que hayan llegado a nuestro departamento. No veo por qué no van a llegar en algún momento dado, ¿verdad? Podrían llegar, porque hay delitos específicos en la ley, pero lo cierto del caso es que podría eventualmente acusarse de una mala praxis al funcionario, al responsable, ¿de acuerdo? Así que podría llegar. Y justamente estamos haciendo eso en este momento. Justamente estamos haciendo eso en este momento. Fue por eso que quise abrir la posibilidad con la autorización de los organizadores para medir un poco esto y darme cuenta cómo está. Y justamente me percato de esa necesidad, ¿verdad? Así que con gusto podríamos hacerlo y podríamos coordinarlo, doctor, a futuro. En los 3 minutos que me restan, quisiera concluir lo siguiente. Hay un eterno conflicto en las investigaciones biomédicas que se da entre el riesgo y la seguridad. ¿Cómo hago para ponderar el riesgo al que someto a mi paciente respecto de la seguridad a la que estoy obligado a brindarle? Este eterno conflicto implica que si se toman las medidas de seguridad extremas, pues nada podría ser sometido a riesgo. Nada. Si nos vamos a un extremo, no podríamos hacer investigaciones biomédicas, porque nada podríamos someterlo en riesgo. Pero si se dejan de lado las medidas de seguridad, el riesgo crecería exponencialmente y por lo tanto la forma de resolver esto es el principio precautorio que manda la prudencia por medio precisamente de la adecuada aplicación de este principio dentro de un Estado democrático de derecho. Si aplicamos el principio precautorio y buscamos ese justo medio aristotélico, es probable que llegaremos a buen puerto, porque ustedes como investigadores, con relación a los riesgos de los pacientes, tienen lo que en derecho conocemos como una obligación de medios y no de resultados. Ustedes tienen un riesgo con el cual jugar, pero como no tienen un control absoluto de esos riesgos, no pueden ofrecerle un resultado. Dentro de esos resultados pueden haber daños colaterales, dentro de los cuales ustedes no serán responsables. Podrían ser responsables en el tanto en cuanto el daño sea consecuencia de una falta al deber objetivo de cuidado. El principio precautorio obliga a que en caso de incertidumbre respecto de la existencia y de la importancia de los riesgos para la salud de las personas, el investigador adopte las medidas de protección sin tener que esperar que la realidad y la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados. Esto es esencial y quiero repetirlo. Recuérdenlo, por favor. El principio precautorio obliga a que el investigador adopte las medidas de protección sin tener que esperar que la realidad y la gravedad de los riesgos estén plenamente demostrados. Y concluyo, en los 40 segundos que me restan, que la responsabilidad médico-legal en la que puedan incurrir los investigadores respecto de los efectos no deseados de la investigación sobre salud en pacientes estará supeditada a una falta de control del riesgo permitido. Es decir, podemos tener riesgos que salen de entre nuestro riesgo permitido, pero
si se demuestra una falta de control de ese riesgo azaroso, donde usted no lleva los controles adecuados o los obvia, o se da un incremento del riesgo permitido sin tomar medidas razonables para evitar ese riesgo, ese incremento, en concordancia con este principio de precaución que transversaliza una investigación biomédica, este principio de responsabilidad, este principio de vida y este principio de dignidad humana, en las que deben de basarse las investigaciones biomédicas, en Costa Rica podría eventualmente el investigador incurrir en un tipo de responsabilidad. Cumplimos con el tiempo exacto, les agradezco mucho las consultas y que tengan muy buenas tardes.